cuando nuestras fuentes cambian, cuando la administración de las fuentes de datos cambian. Vamos con el ejemplo. La data facturas de este reporte es la data principal. Eso es un CSV, ¿ok? Pero resulta que ya sea por decisión de la empresa, porque se implementó un nuevo sistema o incluso un compañero o compañera que nos comparte la información, cambia la administración de esta información, resulta ser que ya a partir de septiembre, los primeros días de septiembre, esta información ya no viene en ese CSV, sino viene en un Excel. Ese Excel, cada hoja es un mes, ¿verdad? Tengo data vieja, que es un CSV, y la data nueva que viene a alimentar mi reporte. Bajo este supuesto, bajo este escenario, una manera sencilla de actualizar lo que es los datos es que yo tendría que cargar el Excel, pero cuando lo cargamos, si conocemos Power Query a nivel básico, lo que va a pasar es que yo tendría que cargar todas las hojas mes a mes y luego, una vez que las hojas se cargan en Power Query, anexarlas a la fuente principal y deshabilitar la carga de estas. ¿Cuál es el problema con esa aplicación, con ese método de manipular datos? Que entonces mes a mes voy a tener que estar abriendo mi reporte, cargando la nueva información, anexando a la data principal que es facturas y descargar. Entonces deja de ser automático. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es una solución aprovechando Power Query para que incluso en este nuevo cambio de formato, la automatización de datos se siga haciendo sola sin necesidad de nosotros de estar abriendo los datos. Lo primero que vamos a hacer es cargar el Excel. Vamos a cargarlo septiembre, octubre, noviembre. Y desde aquí ya empiezan los cambios. Tenemos esa data en tabla y tenemos la data en hojas. Para este ejercicio vamos a cargar las hojas, pero no vamos a marcarlas una a una. No, lo que vamos a hacer es un primer gran cambio en trabajar en Power Query. Aquí en esta carpeta, ven que aquí está esta carpeta que trae toda la información del Excel. El primer gran cambio a cómo trabajamos normalmente es en darle clic derecho, transformar datos. No vamos a seleccionar nada. Si no venimos, clic derecho a la carpeta, transformar datos. Eso nos va a abrir Power Query, pero nos va a abrir Power Query en un detalle diferente. Nos abre la metadata y la metadata es igual de útil que la información. Veamos un ejemplo. La data de territorios, si venimos y la cargamos normal, de una vez nos inicia en este vistazo donde ya están todos los datos y lo cual está bien. Pero hay una serie de pasos que Power Query hizo en automático que nosotros ignoramos, no trabajamos sobre ellos y nos podrían ayudar para un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, está el paso de origen, que en el origen es la misma metadata que estamos cargando acá. Entonces, básicamente nosotros estamos cargando el archivo, no imaginemos la hoja, el archivo desde su paso más crudo, que es la metadata. Entonces, ¿en qué nos ayuda la metadata? Para hacer ciertos validadores de datos, seleccionar posiblemente solo ciertas hojas o ciertas tablas, X o Y motivo. Ejemplo, en este Excel tenemos 3 meses y los 3 meses están en tabla, ¿verdad? Podría ser que llegue un nuevo mes y que la persona que administra el reporte se le olvidó pasar la nueva data a tabla. Entonces nosotros mejor decidimos cargar las hojas. Una manera de asegurarnos de que Power Query entienda, vamos a llamar el Excel, pero no vamos a cargar hojas ni tablas, solo hojas, es utilizar, por ejemplo, el tipo o columnas de la metadata. Por ejemplo, esta de tipo. Yo puedo venir y decirle, mira, de ese Excel en su forma más cruda, a mí solo me interesa las hojas. Entonces, no importa si ese Excel tiene más tablas internas,
él solo va a cargar las hojas. Paso 1, ¿verdad? Si trabajamos normal, la metadata la hubiéramos ignorado y no tenemos este filtro validador en los datos que asegura, digamos, consistencia en que solo se carguen las hojas. Otros usos de la metadata, por ejemplo, esta columna de si está oculto o no. Si nosotros tal vez tenemos un Excel que administramos y queremos ocultar las hojas que alimentan nuestro reporte para que nadie las altere, las podemos ocultar y en la metadata podemos dejarnos solo las que dicen true. Entonces es un validador extra. Déjese las hojas y déjese las hojas solo que están ocultas, ¿verdad? Entonces son maneras de decirle a las personas, trabajen con el Excel, no alteran mis datos originales y mi reporte nunca va a colapsar o nunca va a tener problemas con los datos, ¿verdad? Ahora, muy importante, ya que estemos hablando de la metadata, es importante entender que la metadata, el paso origen, ese dato principal, es diferente dependiendo del origen de los datos. Por ejemplo, en facturas era un CSV, entonces la metadata no existe, es directa. Pero en ciertos Exceles, por ejemplo, la metadata sí existe. Si hubiera sido una base de datos, la metadata serían todas las tablas de esa base de datos y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces es muy importante que trabajen o que sepan aprovechar la metadata para lograr soluciones que a lo largo del tiempo no colapsen a nivel de datos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la metadata también tiene un dato interesante. El nombre de la hoja, el ítem que es como cómo se renombra la hoja, pero hay una que se llama data. ¿Qué es lo que pasa? Que estas celditas, todas estas celditas de la metadata, todas estas tienen todos los datos colapsados en esa celda, en esta celda, ¿verdad? Si trabajamos normal, como estamos acostumbrados a trabajar, por ejemplo, en territorios, está el paso de metadata y en el paso de navegación, él se deja la información de la hoja territorios. Entonces, este paso lo que viene y dice desde la hoja territorios, dejémonos esta información. Aquí, como lo estamos trabajando de manera muy cruda, tenemos los tres, lo cual es lo que necesitamos en realidad. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Vamos a dejarnos solo la columna de datos y vamos a extender todas las columnas, todas. Entonces, como las tres hojas es la misma información, nada más que en diferentes fechas, ¿verdad? Básicamente, con este primer cambio de no cargar hoja por hoja, sino cargar de la manera más cruda y aprovechar lo que es la metadata, tenemos los tres Exceles uno abajo del otro, básicamente. Entonces, nos aseguramos que todo esté bien. Por ejemplo, yo marco aquí orden item, ID, y lo que nos va a aparecer es que tenemos tres, porque literalmente, si tenemos aquí el Excel, podemos decir que esto es una hoja, esto es otra hoja y esto es la tercera hoja. Entonces, de manera sencilla, ya logramos consolidar todas las hojas en una sola tabla. ¿Esto qué me ayuda a mí o qué me garantiza? Que, por ejemplo, si hubiera una nueva hoja en el Excel, que ahorita vemos ese ejemplo, Power Query de manera automática, como cargó la data cruda y expandió toda la vez, agrega la nueva hoja. Entonces, logramos de momento una solución que al menos esta tabla es Excel. Todas las hojas las va a consolidar todas sin necesidad de estar cargando una.